Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la Pluma de Víctor? En el número 67 de los vídeos, en este marco incomparable, sé que estoy un poco pesado con los vídeos, pero es que en esta edición verano voy a aprovechar esto que tengo detrás antes de tener pues esto, el rincón de un apartamento, para mostraros la belleza. Mira, os enseño un poco, ¿vale? Dónde estoy realmente, este sitio paradisíaco. ¿Vale? ¿Y de qué vamos a hablar en el número 67? Vamos a ver, vamos a intentar que no sea. ¿De qué vamos a hablar en el número 67? Pues en el número 67 vamos a hablar de ríos. Veis que me lo he currado con los 5 ríos de España, pero no vamos a hablar de los ríos de España, por mucho que ya hemos hablado de una novela que se llama El Jarama, que es un río donde Sánchez Ferlosio hizo, digamos, el epítome, la novela juvenil de los años 50. Pero no vamos a hablar de Sánchez Ferlosio y del Jarama, de la que ya hemos hablado en otros vídeos, sino que vamos a empezar por una obra maestra que no es otro que El Danubio de Claudio Magris. Claudio Magris, ¿quién es? Pues es un escritor italiano que un buen día dijo, oye, yo quiero hacer una novela, pero a veces quiero hacer un ensayo, pero quiero contar lo que es el viaje por el Danubio y a la vez un poco de qué manera esta historia de todo el curso del Danubio pues ha cambiado Europa, ¿no? Él es un europeo de pro y un tío listísimo y entonces hizo el Danubio. El Danubio, que no te puede decir que no te da lo que te promete, es un recorrido por Rumanía, Bulgaria, los Balcanes, la antigua Yugoslavia, Hungría y Austria. En ella pues se van mezclando pues desde Kafka hasta los Balcanes, la historia de los Balcanes, los otomanos, los austrohúngaros y pequeñas historias también de lo que sería ese viaje por el Danubio. Es un libro ensayístico, es un libro diferente, es un libro en el que aprendes muchísimo y que está narrado pues con una elegancia importante, no habitual en los libros de esto. Se puede leer como un libro de viajes, de hecho estaba dudando si meterlo en el vídeo anterior, pero en realidad el hecho del río, es decir, de qué manera un río, algo que no tiene fronteras, une las historias y las trenza a lo largo de varios países, pues es más sugerente. Es el río el que une realmente las historias, en la Pluma de Magris. Luego tenemos un libro también, quizá un poco más olvidado, es de 1945, pero Ivo Andrić, pues fue el primer premio Nobel balcánico, yugoslavo, digamos, de la época. Se escribió en 1945 y es una literatura a la que no hacemos mucho caso, pero que tiene cosas muy interesantes, como tenía ese país llamado Yugoslavia, como decía Churchill, un sitio que genera más historia de la que es capaz de asimilar. Entonces, ¿de qué va un puente sobre el río Drina? El puente sobre el río Drina, que está en Bosnia y Herzegovina, trata en una especie de fresco histórico de 400 años a través de pequeñas historias de la construcción de ese puente sobre ese río que separaba, digamos, una parte otomana, turca, musulmana, de la parte cristiana, austrohúngara, etcétera, católica. Entonces, se ve de qué manera en estos países que por desconocimiento pues no sabemos, por épocas, durante siglos, pues hubo más periodo musulmán y durante siglos es la parte austrohúngara. A través de ese puente, a través de una historia de un niño al que cruza en ese puente y pierde a su madre, pues se va trenzando, se va construyendo la historia de ese país o de esa zona. De ahí desde el 1500 y pico hasta, digamos, el tiempo actual. Es una novela diferente, curiosa y cuya importancia le valió ese premio Nobel justo, esta historia de reconciliación de civilizaciones, esta historia de historia, le valió el premio Nobel de Literatura a Ivo Andrić, que no ha habido muchos premios Nobel yugoslavos. Luego, en un tonito más ligero, ¿no? Más misterioso, más de este lo he leído yo, estaría La muerte en el Nilo de Agatha Christie, que también trata del río. Es un crucero sobre el río Nilo en el que una rica heredera es asesinada y hay una serie de personas con muchas razones para asesinarla, pero para eso está allí Hércules Poirot, ese hombre con bigote, para solucionar este misterio. Entonces, decir que se ha hecho, como de muchas novelas de Agatha Christie, se han hecho muchas adaptaciones, de Muerte en el Nilo también, y ahora se ha hecho una, teniendo en cuenta que se había hecho ya el asesinato en el Orient Express con Kenneth Branagh,
Pues Kenneth Branagh ha cogido otra vez este personaje de Hércules Poirot y ha hecho Muerte en el Nilo. Decir que solo espero que esta película sea un poco mejor que Asesinato en el Orient Express, la última, porque era, pese al reparto, una gran mierda. ¿Vale? Así que, perdonadme la acritud, pero no había por dónde cogerla ni como película de tren. Muerte en el Nilo, diferente. Esa Agatha Christie algo tendrá en el agua cuando la bendicen, pero no es por nada que lleva millones y millones de novelas vendidas, por ejemplo, de Muerte en el Nilo, desde que la publicó en 1937. Por último, vamos a hablar de un río africano lleno de tiniebla, que es El corazón en la tiniebla, de Joseph Conrad. Joseph Conrad coge a un personaje y lo mete en un barco en el Támesis. Y entonces, a partir de ese barco en el Támesis, hace una comparación de una sociedad de podredumbre como la que vive en la historia que está contando en flashback en el río Congo, en la que un hombre es encargado. Joseph Conrad también estuvo en el río Congo. El río Congo estaba dominado por los belgas de una manera dictatorial, Leopoldo II, nada que envidiar con Hitler y Stalin. Entonces era un sitio donde realmente el infierno en la tierra era eso. Era ese esclavismo, era ese sitio sin reglas en el que el hombre era salvaje para el hombre. Entonces, Joseph Conrad lo que hace es, como lo ha vivido, años después recoge su experiencia y crea El corazón en las tinieblas, en la que ese hombre va a lo largo del río Congo adentrándose en la selva para encontrarse con una némesis, con un lo diré, traficante de marfil. ¿Vale? Entonces esta dicotomía entre el hombre salvaje que se ha integrado y ese hombre, digamos, todavía inocente, el que la sociedad, la naturaleza y el salvajismo va corrompiendo, pues de eso va El corazón en las tinieblas. Decir que la mejor versión del corazón de las tinieblas cambia el río Congo por un río en Vietnam y no es otra que la película Apocalypse Now, que se basa en el corazón de las tinieblas, cambiando ese traficante de marfil por ese general enloquecido que es el Marlon Brando de Apocalypse Now, ¿vale? Frente al Martin Sheen, que es el soldado que aún tiene corazón pero que se va volviendo loco, digamos, en el fragor de la guerra. Novela muy interesante, ¿vale? El corazón en las tinieblas. Vamos a repasar las novelas de Ríos. Por una parte tenemos un nivel ensayístico, viajero, de divulgación, que sería El Danubio de Claudio Magris. Por otra parte, un fresco histórico yugoslavo, algo que no habéis leído nunca, que sería Un puente sobre el río Drina, de Ivo Andrić. A un nivel más facilito, La muerte en el Nilo, de Agatha Christie. Y, por último, tenemos El corazón en las tinieblas, o El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Pues nada, espero que naveguéis por los ríos y seáis felices y disfrutéis mucho hasta que nos reconfinen. Así que un besito y felices lecturas.